Palabra de vida. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos 18b al 23. En aquel tiempo, Juan envió a 2 de sus discípulos a preguntar al Señor: ¿Eres tú el que ha de venir, o tenemos que esperar a otro? Los hombres se presentaron a Jesús y le dijeron: Juan el Bautista nos ha mandado a preguntarte: ¿eres tú el que ha de venir, o tenemos que esperar a otro? Y en aquella ocasión, Jesús curó a muchos de enfermedades, achaques y malos espíritus, y a muchos ciegos les otorgó la vista. Después contestó a los enviados: vayan a anunciar a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los inválidos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y dichoso el que no se escandalice de mí. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La Iglesia celebra la memoria litúrgica de uno de los más grandes místicos del mundo, sobre todo en lengua castellana. Hablamos de San Juan de la Cruz, el santo español, doctor de la Iglesia y compañero en las fatigas de renovación del Carmelo con Santa Teresa de Jesús. Pero hablemos del Evangelio que nos ocupa hoy. Juan el Bautista, que se encontraba encarcelado, manda preguntar a través de sus discípulos a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir, o tenemos que esperar a otros? En el fondo es muy la síntesis de la palabra contenida de manera implícita a lo largo de los 4 evangelios. ¿Quién eres tú, Jesús? Hoy, 20 siglos después, nosotros podríamos hacernos la misma pregunta: ¿quién eres tú, Jesús? El hombre, el profeta, el maestro, el ungido de Dios, el salvador de la humanidad. Todo el misterio de Jesús siempre será un interrogante para el hombre, que busca encontrar respuestas en la palabra de Dios a partir de las acciones y del mensaje poderoso de Jesucristo. Siempre seremos unos buscadores eternos de la verdad más profunda que nos enseña aquel hombre que fue capaz de partir la historia humana y que con su mensaje ha confrontado nuestras más profundas actitudes humanas y nos orienta a vivir de otra manera con una promesa: vivir a la manera de Jesús es un camino de auténtica plenitud humana. Pero en un segundo momento, frente a la pregunta de Jesús, Él no responde directamente a los discípulos de Juan el Bautista sobre su misterio, más bien se remite a sus obras y les dice claramente a ellos: vayan y anuncien a Juan, que está en la cárcel, lo que ustedes ven, lo que ustedes escuchan, de lo que ustedes son testigos. Mis obras se revelan cuando se reconoce que los ciegos ven, los tullidos caminan, los leprosos quedan limpios de su enfermedad, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio de Dios. Jesús siempre evitó hablar de sí mismo y puso por delante sus obras. Y en el fondo es un testimonio. Cuando queremos indagar sobre una persona, miremos sus obras de conversión, miremos su testimonio de vida, miremos los frutos que han dejado en otras personas, en el gobernante, en el político, en el maestro, en el periodista, en el sacerdote, en el empresario. Mira a una persona, evalúa a una persona por sus obras de amor, por sus obras de bondad, por sus obras de luz, por sus obras de misericordia y justicia frente a los demás. En una tercera y última afirmación, Jesús dirá a los discípulos de Juan el Bautista que después de conocer a Jesús, qué dichosos aquellos que no se escandalicen de Él. Y lo decimos muy a propósito de que sentimos temor de seguir a Jesús
o pensar como los apóstoles, lo que propones es muy duro, es muy exigente, me escandalizo, me echo para atrás, no soy capaz con las exigencias evangélicas que planteas. Jesús, anticipándose a esta respuesta humana, afirmará: dichoso aquel que no se escandalice, no se desanime, no se le rompa el alma pensando que seguir a Jesús le compromete demasiado la vida. En principio hay algo de verdad en esto, pero son tantas las bendiciones que vamos a recibir en la vida que no hay motivo para el miedo, para el desánimo, para el escándalo. Señor, ayúdame a ser un verdadero discípulo tuyo. Que el Señor te bendiga en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Encuéntranos en Facebook como Amén Comunicaciones. Dale me gusta y comparte con tus amigos. Palabra de vida. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos 18b al 23. En aquel tiempo, Juan envió a 2 de sus discípulos a preguntar al Señor: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Los hombres se presentaron a Jesús y le dijeron: Juan el Bautista nos ha mandado a preguntarte: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Y en aquella ocasión, Jesús curó a muchos de enfermedades, achaques y malos espíritus, y a muchos ciegos les otorgó la vista. Después contestó a los enviados: vayan a anunciar a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los inválidos andan, Dar a través de sus discípulos a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otros? En el fondo es muy la síntesis de la palabra contenida de manera implícita a lo largo de los 4 evangelios. ¿Quién eres tú, Jesús? Hoy, 20 siglos después, nosotros podríamos hacernos la misma pregunta: ¿quién eres tú, Jesús? El hombre, el profeta, el maestro, el ungido de Dios, el salvador de la humanidad. Todo el misterio de Jesús siempre será un interrogante para el hombre que busca encontrar respuestas en la palabra de Dios a partir de las acciones y del mensaje poderoso de Jesucristo. Siempre seremos unos buscadores eternos de la verdad más profunda que nos enseña aquel hombre que fue capaz de partir la historia humana y que con su mensaje ha confrontado nuestras más profundas actitudes humanas y nos orienta a vivir de otra manera con una promesa: vivir a la manera de Jesús es un camino de auténtica plenitud humana. Pero en un segundo momento, frente a la pregunta de Jesús, Él no responde directamente a los discípulos de Juan el Bautista sobre su misterio, más bien se remite a sus obras y les dice claramente a ellos: vayan y anuncien a Juan que está en la cárcel lo que ustedes ven, lo que ustedes escuchan, de lo que ustedes son testigos. Mis obras se revelan cuando se reconoce que los ciegos ven, los tullidos caminan, los leprosos quedan limpios de su enfermedad, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio de Dios. Jesús siempre evitó hablar de sí mismo y puso por delante sus obras, y en el fondo es un testimonio. Cuando queremos indagar sobre una persona, miremos sus obras de conversión, miremos su testimonio de vida, miremos los frutos que han dejado en otras personas, en el gobernante, en el político, en el maestro, en el periodista, en el sacerdote, en el empresario. Los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y dichoso el que no se escandalice de mí. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús.
La Iglesia celebra la memoria litúrgica de uno de los más grandes místicos del mundo, sobre todo en lengua castellana. Hablamos de San Juan de la Cruz, el santo español, doctor de la Iglesia y compañero en las fatigas de renovación del Carmelo con Santa Teresa de Jesús. Pero hablemos del Evangelio que nos ocupa hoy. Juan el Bautista, que se encontraba encarcelado, manda preguntar